no estás cansado, estás desconectado, no es agotamiento físico, no es falta de horas de sueño, es algo más profundo, más invisible, más silencioso, es la desconexión que te apaga por dentro, es el alma que, poco a poco, dejó de hablar, porque nadie la escucha. Te levantas cada día con el cuerpo pesado, con la mente en automático, con el corazón indiferente, tomas café, te duchas, revisas el teléfono, y sin darte cuenta, ya estás inmerso en un mar de ruido, correos, mensajes, pendientes, redes sociales, notificaciones, expectativas ajenas, todo, menos tú, y ahí es donde empieza todo, esa fatiga crónica del alma, ese cansancio que no se cura con una siesta, porque no estás cansado de moverte, estás cansado de no moverte en la dirección correcta, estás harto de vivir una vida que no resuena contigo, de usar máscaras, de repetir rutinas vacías, de tener conversaciones superficiales, de estar rodeado y sentirte solo, y no lo dices, porque tú también te creíste el cuento de que lo normal es sentirse agotado, que la adultez es resignación, que la madurez es silencio, que el trabajo es sacrificio y que la vida es solo soportar. Así que callas, aprietas los dientes, tomas otra taza de café y sigues, pero por dentro, algo grita, no sabes exactamente qué es, a veces crees que es tristeza, o ansiedad, o apatía, pero no, es desconexión. Has perdido el vínculo contigo mismo, has dejado de escucharte, de sentir, de cuestionar, de vivir con intención, y por eso estás agotado, porque vivir sin sentido desgasta más que cualquier jornada laboral, porque hacer cosas que no amas, rodeado de personas que no te inspiran, fingiendo ser alguien que no eres, te va matando en silencio, estás desconectado de tu cuerpo, porque lo ves como una máquina, no como un templo, solo lo escuchas cuando duele, cuando grita, cuando ya no puede más, pero ignora sus señales sutiles, la tensión, la respiración, el hambre real, el descanso necesario, estás desconectado de tu mente, porque la llenas de información, pero no de sabiduría, consumes contenido sin integrar nada, aprendes sin aplicar, lees sin reflexionar, saltas de una cosa a otra sin pausar, sin preguntarte, ¿esto me nutre? ¿Esto me sirve? ¿Esto me transforma? Estás desconectado de tus emociones, porque las juzgas, porque las reprimes, porque te enseñaron que sentir es debilidad, así que, tapas el enojo con distracción, la tristeza con trabajo, la frustración con comida, y en el fondo, sigues acumulando capas, hasta que ya no sabes qué sientes, o peor, ya no sientes nada, estás desconectado de los demás, porque estás con ellos, pero no estás presente, porque hablas, pero no escuchas, porque oyes, pero no comprendes, porque respondes desde el piloto automático, no desde la empatía, y así, las relaciones se vuelven transacciones, vacías, frágiles, superficiales, y lo más triste, estás desconectado de tu propósito, porque no recuerdas por qué haces lo que haces, porque vives para llegar al viernes, para esperar las vacaciones, para jubilarte, y mientras tanto, te pierdes la vida, porque el alma no se apaga de golpe, se apaga lentamente, día tras día, cada vez que ignoras tu intuición, cada vez que postergas lo importante, cada vez que traicionas tu verdad para encajar, y entonces, la vida pierde color, pierde textura, pierde música, ya no hay entusiasmo, ya no hay curiosidad, ya no hay brillo en los ojos, solo una existencia gris, repetitiva, automática, y claro que eso cansa, claro que eso agota, pero no es cansancio, es desconexión, y la única cura es volver a ti, a lo esencial, a lo simple, a lo real, volver al cuerpo, respirar, sentir, habitar, no solo moverte, no solo cumplir, sino vivir desde adentro, escucharte, cuidarte, nutrirte, dormir no solo por agotamiento, sino como un acto de amor, comer no solo por hábito, sino como un ritual de presencia, moverte no solo para quemar calorías, sino para liberar la vida estancada, volver a la mente, detener el ruido, poner límites, seleccionar, elegir lo que entra, lo que se queda, lo que se suelta, pensar con claridad, no reaccionar,
sino responder, no consumir, sino integrar, no acumular, sino comprender, volver al corazón, sentir, llorar, reír, abrazar, amar sin reservas, mostrarte sin miedo, sostenerte en la vulnerabilidad, no juzgarte, no forzarte, solo estar contigo, sincero, íntegro, presente, volver al alma, recordar, ¿qué me hace vibrar? ¿Qué me inspira? ¿Qué me enciende? ¿Qué me conecta? ¿Qué era? ¿Me hace perder la noción del tiempo? ¿Qué me recuerda quién soy? Porque no estás roto, solo estás perdido, solo estás desenfocado, solo estás desconectado, y puedes volver, y debes volver, porque no viniste aquí solo a trabajar, solo a producir, solo a sobrevivir, viniste a amar, a crear, a compartir, a crecer, a dejar una huella, y para eso, necesitas estar encendido por dentro, necesitas estar presente, necesitas estar conectado, y eso no se logra con más horas frente a una pantalla, ni con más obligaciones, ni con más distracción, se logra con silencio, con honestidad, con espacio, con intención, se logra cuando decides, de una vez por todas, parar el ruido, parar la simulación, parar el juego de aparentar que todo está bien cuando no lo está, y en ese parar, empiezas a escuchar, y en ese escuchar, empiezas a sanar, y en ese sanar, empiezas a reconectar, y cuando reconectas, no necesitas escapar, no necesitas correr, no necesitas fingir, porque estás contigo, porque estás en casa, porque por fin, estás despierto, entonces vuelves, poco a poco, no como un rayo, sino como un amanecer. Primero notas el silencio, el verdadero silencio, no el que está afuera, sino el que empieza a abrir espacio dentro de ti, un silencio fértil, lleno de posibilidades, un silencio que no juzga, que no exige, que simplemente te invita a estar, y en ese estar, reaprendes a respirar, no con el pecho apretado, no con prisa, no por ansiedad, sino profundo, consciente, como si cada inhalación fuera un acto de amor propio, como si cada exhalación soltara una carga que ya no necesitas. Reaprendes a mirar, no con los ojos programados para juzgar, sino con la mirada limpia del que vuelve a ver lo que había olvidado, el color del cielo, la textura de las hojas, las arrugas de una sonrisa sincera, el reflejo de tu alma en los ojos de otro ser humano. Reaprendes a tocar, a saborear, a escuchar, no como función biológica, sino como ritual, como forma de estar presente, como acto sagrado de comunión con la realidad. Y entonces te das cuenta, el mundo nunca perdió su belleza, fuiste tú quien dejó de verla, porque te desconectaste, porque te metiste en una prisión sin barrotes visibles, una cárcel de velocidad, de exigencia, de productividad tóxica, una vida en la que estar ocupado era símbolo de valor, en la que no tener tiempo se volvió estatus, pero ahora entiendes, eso no era vida, era programación, una programación que te convenció de que solo vales si produces, que tu descanso es pereza, que tu emoción es debilidad, que tu intuición es irracional, que tu pausa es pérdida de tiempo, y no lo cuestionaste, porque todos estaban igual, porque el sistema entero gira alrededor de esa creencia, pero ahora has visto detrás del telón, y ya no puedes volver atrás, porque sabes que ese cansancio que arrasaba con tus días no era inevitable, era una señal, un síntoma, una alarma encendida que gritaba, estás desconectado, y ahora que lo sabes, todo cambia, ya no puedes seguir en piloto automático, ya no puedes ignorarte, ya no puedes hacer como si no pasara nada, porque dentro de ti, algo ha despertado, y ese algo no te va a dejar tranquilo hasta que lo escuches, hasta que lo sigas, hasta que le hagas espacio. Tal vez ese espacio duela, porque implica soltar, implica incomodar, implica tomar decisiones que antes evitabas, alejarte de lo tóxico, cambiar hábitos, dejar de mentirte, ser radicalmente honesto contigo, pero es el único camino de regreso a ti. Y sí, reconectar es incómodo al principio, porque tienes que sentarte contigo, con tus vacíos, con tu historia, con tus contradicciones, con esa parte tuya que llevas años evitando, pero también es el único lugar donde puedes encontrar paz,
Paz real, no evasión, no distracción, no anestesia, paz de la buena, la que nace cuando vives en coherencia, cuando haces lo que dices, cuando dices lo que piensas, cuando piensas desde el alma, no desde el miedo. Esa paz no se encuentra en los logros, ni en los bienes, ni en la imagen que proyectas. Se encuentra cuando vuelves a habitarte, cuando ya no te niegas, cuando por fin te sostienes, y entonces entiendes que no necesitas tanto como pensabas, que no se trata de acumular más, sino de soltar lo que no es tuyo, que no se trata de llegar más lejos, sino de estar más presente. Descubres que la verdadera abundancia no es material, es energética, es vivir conectado a tu fuente, a tu esencia, a eso que no cambia aunque todo cambie. Descubres que descansar no es perder tiempo, es recargarte, es honrar tu humanidad, que decir no no es egoísmo, es autocuidado, que estar solo no es vacío, es expansión, que no tener todas las respuestas no es fracaso, es humildad, y esa sabiduría no te la da ningún gurú, te la da el silencio, el haberte detenido, el haberte escuchado, el haberte desconectado del mundo para reconectarte contigo, porque el verdadero cansancio no viene del hacer, viene del no ser, viene de traicionarte, de vivir en una vida que no elegiste, de sostener personajes que no te representan, de perseguir sueños que no son tuyos, de intentar cumplir con todo, menos contigo, y ese estilo de vida no se repara con un fin de semana libre, se repara con presencia, con intención, con decisiones valientes, con actos cotidianos de reconexión. Despierta con gratitud, no con urgencia, come con atención, no con culpa, camina con conciencia, no con prisa, habla con propósito, no por llenar silencios, escucha con el corazón, no solo con los oídos, relaciónate desde el amor, no desde la carencia, vive desde la conexión, no desde la exigencia, porque la vida no te está pidiendo más, te está pidiendo menos, menos distracción, menos simulación, menos exigencia absurda, menos comparación constante, y más tú, más autenticidad, más conexión, más verdad. No estás cansado, estás desconectado, pero puedes volver, puedes cerrar los ojos ahora mismo y volver a ti, a tu respiración, a tu centro, a tu momento presente, y desde ahí, reconstruirlo todo. No necesitas hacerlo todo hoy, solo necesitas empezar. Una pausa consciente, una decisión valiente, un acto de amor propio, uno solo, y mañana, otro, y pasado, otro más, hasta que ese nuevo estilo de vida se vuelva natural, hasta que estar conectado sea tu nueva normalidad. Y entonces, sin darte cuenta, la fatiga se irá, la niebla mental se disolverá, el vacío se transformará, no porque desaparezcan los problemas, sino porque tú has vuelto, porque tú estás presente, y cuando estás presente, todo cambia, tu energía, tu claridad, tu compasión, tu dirección, porque vuelves a habitar el único lugar que importa, tu aquí y ahora. Ahí está tu fuerza, ahí está tu poder, ahí está tu paz, no en el pasado, no en el futuro, no en las promesas externas, sino en ti, en lo que eres cuando estás realmente contigo, y ese tú no está cansado, ese tú está vivo. Entonces empiezas a notar lo invisible, te das cuenta de que el ruido al que estabas acostumbrado no era parte del paisaje, era un muro, una barrera entre tú y lo esencial, una interferencia constante que no te dejaba escucharte. Y ahora que ese ruido empieza a calmarse, algo emerge. No es una revelación repentina, es más bien un recordar. Recuerdas lo que eras antes de la prisa, antes del deber, antes de las obligaciones sin alma, antes de convertirte en un engranaje, porque nadie nace desconectado. Nos volvemos así, poco a poco, a fuerza de no escucharnos, de priorizar siempre lo externo, de olvidar lo interno, y mientras más te alejas de ti, más vacío se siente todo. No importa lo que consigas, no importa lo que aparentes, si no estás contigo, no estás en ningún lado, estás ausente incluso en tu propia vida, y esa ausencia es lo que drena tu energía. No estás cansado de vivir, estás cansado de no vivir como tú, y esa diferencia lo cambia todo, porque puedes tener días duros y sentirte con energía si estás conectado con tu propósito.
pero puedes tener una vida cómoda, llena de logros, y sentirte vacío si estás desconectado de lo que te importa. La desconexión no es solo mental, es existencial, es un olvido profundo de lo que eres, una pérdida de dirección, una fractura entre lo que haces y lo que sientes. Y esa fractura cansa más que cualquier esfuerzo físico. Cansa porque no es el cuerpo el que se agota, es el alma, y mientras no lo veas, seguirás intentando curarte con parches, más café, más entretenimiento, más dopamina artificial, más cosas por hacer. Pero nada de eso toca el núcleo, nada de eso cura lo esencial, porque el problema no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Cuando estás desconectado, cada cosa que haces pesa el doble, porque no estás presente, porque todo es una carga, porque todo es un debería en lugar de un quiero, y eso, con el tiempo, te apaga. Por eso no te llena ni el trabajo, ni las relaciones, ni los logros, porque estás ahí, pero no, estás haciendo, pero no sintiendo, estás avanzando, pero sin dirección, y eso crea una fatiga interna que ninguna siesta va a curar. ¿Y cómo se vuelve uno a conectar? Con presencia, con pausa, con coraje, porque estar contigo requiere valentía, no para enfrentarte a algo externo, sino para enfrentarte a ti, a tus decisiones, a tu historia, a tus verdades incómodas, a tus partes olvidadas. Y eso no se hace corriendo, se hace respirando. Volver a ti es el viaje más importante, y, curiosamente, es el único que nadie puede hacer por ti. Puedes leer 1000 libros, escuchar 1000 voces, recibir 1000 consejos, pero si no vuelves tú, nada cambia, y volver a ti no es un evento, es un proceso, un camino, una práctica, a veces silenciosa, a veces dolorosa, pero siempre liberadora. Empieza con cosas pequeñas, mirar al cielo sin pensar en nada, sentarte en silencio 5 minutos, comer sin el teléfono al lado, decir no cuando algo no resuena, preguntarte, antes de cualquier decisión, ¿esto me acerca o me aleja de mí? Y poco a poco, lo sentirás, volverás a habitar tu cuerpo, a confiar en tu intuición, a emocionarte con lo simple, a vibrar con lo auténtico, y entonces, esa sensación de estar cansado todo el tiempo empezará a desaparecer, porque no era cansancio, era olvido, olvido de ti, de tus límites, de tus pasiones, de tu humanidad, pero ya no más. Estás despertando, estás regresando, estás reconectando, y eso, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, es el acto más importante de tu vida, porque desde ahí, todo lo demás se alinea, tu energía cambia, tu manera de hablar, de caminar, de mirar, de elegir, tu forma de relacionarte, tu forma de descansar, tu forma de existir. La conexión contigo no es un lujo, es una necesidad, es lo único que sostiene todo lo demás, porque si no estás en ti, ¿quién está viviendo por ti? ¿Quién está decidiendo por ti? ¿Quién está eligiendo tu vida mientras tú te distraes? Cada vez que ignoras tu voz interior, alguien más impone la suya. Cada vez que postergas tu verdad, refuerzas una mentira. Cada vez que vives en automático, alguien más se beneficia de tu desconexión. Y no es conspiración, es realidad. Una sociedad dormida es una sociedad manejable. Una persona desconectada es una persona manipulable, que compra lo que no necesita, que consume sin propósito, que trabaja sin pasión, que se anestesia para no sentir. Y no naciste para eso, naciste para estar vivo, para estar despierto, para estar encendido, y no hace falta que renuncies a todo, solo que te reencuentres con todo, que transformes la forma en la que vives, que cuestiones las reglas que sigues, que te permitas ser más tú cada día. ¿Difícil? Sí. ¿Incómodo? Claro. ¿Posible? Siempre, porque dentro de ti hay algo que nunca se apagó, algo que aún respira, algo que sigue esperando que lo mires, que lo escuches, que lo honres, y ese algo, eres tú, no la versión que crearon los demás, no la identidad que moldeaste para encajar, no el personaje que mantienes por miedo, sino tú, el real, el honesto, el profundo, el tú que no está cansado, el tú que solo quiere volver a casa. Este es el final, pero también es el principio, porque ahora sabes
Sabes que ese peso que llevabas encima no era fatiga, era desconexión, que ese vacío que sentías no era falta de energía, sino de propósito, que no estabas agotado por hacer demasiado, sino por ignorarte demasiado. Y una vez que lo sabes, no puedes volver a dormirte, porque la conciencia, una vez despierta, arde, y esa llama, por pequeña que sea, es suficiente para cambiarlo todo. No necesitas gritar, no necesitas correr, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar, respirar, sentir, elegir, volver, una y otra vez, volver a lo simple, a lo que se había perdido entre la velocidad y la exigencia, volver al presente, a tu cuerpo, a tu intuición, a lo que realmente importa, a lo que te hace sentir vivo, porque si no estás en ti, no estás en ningún lado, y ahora entiendes que el descanso real no viene de dormir más, sino de dejar de traicionarte, que la energía real no viene de los estímulos, sino de la coherencia, que la paz verdadera no se encuentra afuera, sino dentro, muy dentro, donde solo tú puedes llegar, y ese viaje comienza ahora, sin aplausos, sin fuegos artificiales, sin un gran evento, solo tú, contigo, en silencio, en verdad, en autenticidad, porque ya no estás esperando que el mundo se detenga, porque ya no estás huyendo de tu reflejo, porque ya no necesitas anestesiarte para existir, estás aquí, y eso, en este momento, lo cambia todo, porque cuando estás conectado, no necesitas escapar, no necesitas fingir, no necesitas explicar, solo necesitas ser, respirar, y seguir caminando, a tu ritmo, a tu manera, con intención, con presencia, con amor propio. Este es el cierre de un ciclo, el final de una era de desconexión, y el inicio de una vida habitada, llena, sencilla, real, una vida en la que tú estás despierto, una vida en la que tú eliges. Así que cuando vuelvas a sentirte cansado, detente, cierra los ojos, respira, y pregúntate con honestidad, ¿estoy cansado, o simplemente he dejado de estar conmigo? Y si la respuesta es desconexión, ya sabes qué hacer. Vuelve a ti, a tu centro, a tu fuego, a tu verdad, porque ahí nunca faltó energía, ahí solo faltabas tú. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haberte permitido escuchar, gracias por no apagar la voz más importante, la tuya. Ahora, vive conectado, vive presente, vive despierto.